Pues qué a gusto estar aquí con una amiga que admiro muchísimo. Está con nosotros en Somos Grandes, una mujer que es empresaria, que es inspiradora, que ha tenido un impacto en más de 30,000 emprendedoras en México. Y esos números para mí me entusiasman, me emocionan. Latinoamérica y todo el mercado hispano ha sido intervenido contigo por tus programas, con educación, con capacitación. Y además ha sido seleccionada como una de las 100 mujeres más poderosas en México, pero sobre todo más inspiradoras. Y además ella hoy trae este libro que se llama Ellas, en donde se cuenta la historia de mujeres que emprenden. Y me da mucho gusto tenerte aquí, Ana Victoria. Bienvenida. Gracias por darnos este tiempo y por compartir tu historia con Somos Grandes. Ay, feliz de la vida, Ninfa. Gracias por la invitación. No, bueno, pues yo quisiera que empezáramos por Victoria 147. Me gustaría, pues, platicarle al auditorio que tú has sido pionera en empujar mujeres y sobre todo en apoyarlas, capacitarlas, hacerlas más fuertes y más robustas para enfrentar la vida. Entonces, a mí me gustaría que nos platicaras, bueno, ¿qué te inspiró a crear esta plataforma que ha evolucionado tremendamente en los últimos años? Un montón. A ver, esto fue hace 13 años. Mi primer trabajo fue en Endeavor, que es una organización que apoya emprendimiento. Sí. Y ahí me di cuenta que no había mujeres. De un portafolio de 100 emprendedores que teníamos, solo 3 de ellas eran mujeres. Yo decía, pues, ¿dónde estamos las viejas? ¿No? Claro, no estamos. Y yo venía de una familia muy equitativa. Mamá y papá trabajaban, mamá y papá me llevaban a la escuela. Entonces, cuando empiezo a encontrarme en salas de juntas, siendo yo la única mujer, y en estos estereotipos en donde decían, ay, no hay café, y me volteaban a ver como de tráelo, y yo así, güey, pues párate tú, ¿no? Era que decía, hay que hacer un cambio. Y por más que trataba de que más emprendedoras entraban en Endeavor, algo pasaba que se quedaban en el camino. Dije, pues lo tengo que hacer yo sola. Y creé Victoria 147 porque la data está ahí. A pesar de que somos el 52% de la población y ya somos mayoría a nivel licenciatura graduándonos, no llegamos a tener representatividad en la toma de decisiones de los negocios. En el mundo de emprendimiento, solo 19% de los emprendimientos formales son mujeres. Y hay un montón de talento y dije, ¿cómo aprovechamos ese talento y lo canalizamos y lo acompañamos? Hace 13 años había mucha soledad en el tema de emprender y sobre todo en el tema de emprender si eres mujer. Sí. Y las mujeres queremos algo mucho más integral. No se te cae lo humano cuando entras a una empresa y estamos acostumbradas a justamente sí cuidar un balance, un equilibrio, lo familiar con lo empresarial. Y entonces es que creamos en Victoria 147 una plataforma que permita acompañar a la mujer emprendedora a justamente que no se quede en el camino y que los retos los podamos hacer acompañados con 3 pilares principalmente: conocimiento y capacitación, conexión y comunidad, e inspiración y difusión. Creo que esos son los elementos que hacen que puedas decir, ok, si ella puede, yo puedo. Ay, eso me inspira muchísimo. Creo que de los tres quiero hablar más a detalle. Claro. Pero me gustaría primero preguntarte, hablas de para enfrentar los retos y desafíos. Antes de hablar de los 3 pilares, me gustaría hablar, bueno, ¿cuáles son esos retos y desafíos? ¿Tienes algunos ya como muy detectados que se presentan cada una de las veces? Hay 5 momentos, hay 5 brechas donde o se abre la brecha o se puede cerrar. La primera es la brecha de sueños, a los 5 años, donde la niña no encuentra representatividad en el sueño que quizás quiere. Ahora esta historia va a cambiar porque va a haber una presidenta mujer, pero antes podían decir, yo no puedo ser presidenta, nadie ha estado ahí, ¿no? Claro. Entonces esa es una brecha primero. Entre los 15 y 18 años se abre la brecha de decisiones, donde las chavas dicen, ¿voy a estudiar o no? ¿Qué voy a estudiar? ¿Me voy a casar? ¿Voy a tener hijos? Y eso cambia el rumbo totalmente de su vida. La tercera es la brecha laboral, en donde justo tanto en empresas como en emprendimientos, hoy todavía hay un gap, una brecha que se abre hacia brecha salarial, hacia brecha de oportunidades, brecha de acceso a financiamiento, ¿no? Y después está la brecha justamente demográfica, en donde de acuerdo a tu contexto, puede que por, no sé, usos y costumbres, como mujer no puedas hacer o ejercer ciertas cosas que quieres. Sí. Entonces, esos son como los momentos de brecha. ¿Cómo los cubrimos nosotros a partir de conocimiento? Claro. Hay un estudio que dice que si un hombre y una mujer están participando por un puesto, el hombre se siente cómodo con tener el 68% del conocimiento para decir, va, entro. No sé presupuestar, no sé hacer eso, pero ahí veo cómo le hago.
y se lanza. La mujer se espera tener el 95% del conocimiento del puesto. Entonces ahí Coincido. es donde el conocimiento, capacitación es clave para dar la seguridad, que es un gran reto que tenemos las mujeres, creérnosla. Creérnosla. ¿Y por qué será? Yo coincido contigo, todo el tiempo me encuentro trabajando con diferentes mujeres y siempre que estamos hablando de ve por algo más grande, ahí está esta oportunidad, empezamos como a meter eventos, digamos, que no siguen la línea del trayecto profesional. Por ejemplo, es que este año, fíjate que mi mami está enferma, es que sabes que me voy a cambiar de casa, entonces yo creo que no estoy lista. Y es curioso, ¿no? Porque, y yo pregunto abiertamente, ¿pero qué tiene que ver eso con que puedas crecer en tu trabajo? Sí. Y es algo que es una limitante que nos autoimponemos, ¿no crees? Es una creencia, por supuesto, limitante, que justo venía de hablar ahora con acceso a financiamiento. Las mujeres son mejores pagadoras, pero irónicamente se endeudan menos, o sea, tienen mucho más miedo y mayor riesgo a decir voy por un crédito porque dicen, ¿y qué tal si no puedo pagar? Claro. ¿No? Y eso nos hace piezas claves como empresarias. Somos muy buenas administradoras de riesgos y de recursos. Correcto. Porque nuestra forma de pensar es, este suceso va a tener estas posibles repercusiones, ¿no? Y entonces somos muy buenas planificadoras. Ahora, tenemos que ver que eso es una virtud y justamente empujarnos constantemente a atravesar esa zona de miedo. Hay una matriz que me gusta mucho ver, que es la matriz del crecimiento. Tú cuando dominas algo caes en una zona de confort. Sí. Estás cómodo, no hay riesgo, ya te la sabes, lo dominas. Algo pasa, ¿no? Y nos pasó pandemia, o nos pasa en crisis, Sí. nos pasa en sucesos, cambios, tal. Entras a la zona de miedo, que es, ya no me las domino, ya tengo incertidumbre, Sí, no sé correcto. qué siga. La única forma de poder atravesar ahí, no a panicarte y a paralizarte, es a partir de aprendizaje. Si pasas la zona de aprendizaje, llegas a la zona de crecimiento. Entonces yo creo que cualquier momento en donde tú detectes, esto es una excusa, Claro. ¿qué estoy queriendo evitar? ¿Qué me está dando miedo? ¿Qué tengo que aprender para atravesarlo? Está extraordinaria esa reflexión, porque es verdad, y es un poco como el toma el toro por los cuernos, date cuenta que ahí está, que te da miedo y enfrentarlo. Exacto. Y en eso creo que hay un componente importantísimo del que hablas, que es el segundo elemento de tus pilares, y es la comunidad. Yo soy una gran creyente en la comunidad y particularmente en la comunidad de mujeres, pero me gustaría escuchar de ti por qué es tan importante el formar comunidad. A ver, tenemos una red de 35,000 mujeres emprendedoras. Wow. Y no sabes la actividad, la respuesta, el sostén que es justamente el que te puedas empatizar de decir, yo también estoy viviendo eso. Sí. Entonces yo creo que primero la referencia empática de que no estás sola y de que Sí. no estás loca y de que No eres la única. no te está sucediendo Sí. solo a ti, es bien importante. La segunda es que no somos islas. Si quieres llegar lejos, llega solo. Si quieres llegar, no, más bien, si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, llega acompañado, con gente. sí. Entonces, como que justamente hemos encontrado que en el preguntar, en el decir, oye, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cuál es tu mejor práctica? A ti ya te demandaron, ya te renunciaron, lo que sea, ¿cómo lo practicaste? Entonces, esa parte de conocimiento en comunidad es bien importante. Y entre ellas, 6 de cada 10 de nuestras emprendedoras hacen algo, se convierten en clientas, en proveedoras, en socias, ¿sabes? Y eso es maravilloso. Maravilloso. Ahora, ¿se resiste la gente a hacer comunidad? ¿Al principio lo ve como con cautela Desconfianza. o es algo que estamos ávidas de? No lo sé. Yo creo que de las dos. Yo creo que tenemos miedo a ser vulnerables, Sí. pero una vez que pasamos eso y bajamos nuestras barras y no lo vemos como debilidad, sino como una fortaleza de entender dónde tienes que aprender y que eso es lo que hay, te muestras cómo eres, es que puedes entrar en este lugar seguro en donde la gente te cacha, que eso es lo que decimos. Y lo que pasa en Victoria 147 es que justamente pasan por un proceso previo de sesiones donde se van abriendo, donde van compartiendo, donde esa vulnerabilidad se va apareciendo. Sí. Y eso es lo que hace que puedan ser comunidad. Y pasa que cuando aparece esta vulnerabilidad, también un poco te da menos pena, como que ya salió a la luz y dices, pues ya. Ya, eso soy. Ya, eso y es soy. que lo que vivimos hoy es filtros, es no, solo pantallazos, solo hay buenas noticias, el éxito es una empinada así hacia arriba. Y no, también es lindo compartir el me caí, me reté, no sé. Yo la primera vez que dije mi no sé con mi equipo, qué liberación. Porque como líder sientes que tienes que tener todas las respuestas. Claro. Y cuando dices, no sé, pero resolvámoslo juntos, ya dices, ok, ahora sí.
alguien más. ¿Y esto es una característica de nuevas empresarias? ¿Es una característica de un nivel de educación? ¿O la compartimos todas las mujeres? Yo creo que es algo muy femenino, que Sí. no necesariamente solo es de mujer. Te voy a decir, creo que la energía femenina y masculina lo tenemos todos. Claro. Hay un nuevo tipo de liderazgo que creo que es mucho más femenino en hombres y mujeres, que comparte más empatía, ¿sabes? Como que más escucha, más integralidad. Porque yo creo que la energía femenina y masculina está en todo lo que hacemos. Si tomas café y tomas un espresso y es por el fin, por el efecto, por la rapidez, quizás lo estás tomando de una manera masculina. Claro. Si un americano en donde tú te lo mueles, gozas tú el saborcito. el proceso, la experiencia es mucho más femenino. Sí. Como empresario, cuando haces una planificación, cuando fijas tus objetivos, pues tienes que tener una energía muy masculina que diga aquí, ambición, hacia allá voy a llegar. Claro. En el cómo, quizás es más femenino, ¿no? Y la escucha intuitiva, ¿tú crees que...? Yo pienso que es una cosa muy femenina la intuición, o sea, porque la mujer va improvisando en la vida. Porque muchas veces, como bien dices, no sé, cuando nos toca esta edad de tener hijos, cuando nos toca esa edad, se cruza el camino con esta parte de prepararte, el estudio, no sé, y no siempre tienes hay muchas mujeres estudiosas, por supuesto, pero hay muchas que no y que van improvisando sobre la vida. Hoy he tenido la fortuna de conocer a dos que digo, qué extraordinarias mujeres. Y es eso, la improvisación y el escucha a esa intuición. No sé si lo consideras femenino o que eso también tiene... Yo creo que hay mucho de instinto, ¿no? Y de intuición. Sí, escuchaba el otro día que hay un instinto materno que traducimos en nuestras empresas, en cómo llevamos a nuestros equipos y que justamente hay muchas cosas del no lenguaje que nosotros entendemos porque cuando un niño está creciendo y si tú lo cuidas, lo observas y a partir de eso entiendes qué quiere. Entonces eso si lo traduces al mundo te vuelve alguien mucho más empático. Qué bonito. Oye, dime una cosa, ¿hay alguna o sea, has conocido cientos y miles de mujeres? O sea, platícame de una historia que realmente te haya impactado y que de esas historias que además también te inspiran, porque yo creo que tu trabajo debe de ser muy bonito, en donde recibes todo el tiempo aprendizaje e inspiración de todas las mujeres que estás ayudando. ¿Cuál ha sido una de esas historias que te marcó? Tengo tres, si puede ser. La primera, Tatiana Bilbao, que es una arquitecta increíble mexicana, que fue una de las que me inspiró a decir, quiero emprender, porque quiero tener la pasión y el brillo de los ojos de esta chava que tiene cuando habla de lo que hace. La segunda, Olivia Medina, que es de una de mis primeras emprendedoras. Ella es la fundadora de Euroté. 6 de cada 10 tazas de té que hoy se comercializan en hoteles, restaurantes, tal, son de ella. Y tiene una trayectoria en donde a los 15 años, mamá soltera, se forjó bastante sola, ¿no? Y de pronto la despiden de su trabajo y dice, ¿dónde hay una oportunidad? No hay té en México. Estoy hablando hace 30 años. Claro. No hay té en México. Y empezó a comercializar y empezó a vender y tal, sin una expertise, con mucha improvisación, con gran valentía. Es una gran amiga y la adoro, y es una gran empresa. Y la tercera, Jimena, de una empresa que se llama Niblu, que recientemente, imagínate, ella es ingeniera, había cedido ser directora general a su hermano porque dijo, tú eres hombre, tú negocias con hombres, y a mí como que me hacen poquita cosa porque soy chava y soy mujer. Sí. Entró a Victoria y dijo, ¿qué? Quítate no? que ahí te voy. Y creció un montón siendo ella la directora y ahorita nos dijo, oye, quiero becar a emprendedoras en Victoria 147 para que tengan el impacto que tuvieron en mí. Entonces ese regresar me parece una historia también padrísima. Qué hermosas historias, de verdad que me conmueven muchísimo porque creo que las mujeres también necesitamos esas referencias de que otra ya pudo y de que mira, yo quiero ser como ella, ¿no? Y eso es algo hermoso y creo que tú lo tienes y te lo reconozco y te lo admiro tremendamente. Ahora, me gustaría compartir con la comunidad que nos ve todo el tiempo aquí en Somos Grandes, tratamos de dar síntesis y ideas rápidas sobre cómo mejor atender tu negocio. Y claro que el emprendimiento implica riesgos, implica adaptarse al cambio que es constante. Entonces me gustaría que me dijeras, ¿qué crees? ¿Cuáles son esas 3 o 4 habilidades esenciales que crees que alguien que emprende debe tener? Porque entiendo que cada emprendimiento pues tiene su raíz y tiene su inspiración, pero sí hay cosas de las que podemos hablar como en general que son una buena idea tener antes de iniciar tu camino. Creo que uno es flexibilidad, saber bailar con la incertidumbre y el cambio, es como le digo. Porque puedes tener un plan. Que es cierto, sí. Pocas veces se cumple. Y entonces, si no te sientes cómoda sabiendo actuar sin tener todas las respuestas, te vas a romper en el camino. Sí.
La segunda te diría que todos los emprendedores somos vendedores. Entonces tienes que saber vender tu sueño. Al inicio, sobre todo, pues vendes castillos de arena en el aire. Entonces, si no vendes esa pasión, si no vendes, pues Claro. no vas a ir muy lejos. Yo creo que la tercera es esta parte de leer las oportunidades de negocio. Y es tener un Wi-Fi prendido todo el tiempo de decir, esto puede convertirse en algo. Que se traduce en mi último punto, que es no huirle a los números. No sé por qué. Algo que escucho mucho en mis redes, no, para eso está el contador. No, yo no soy actuaria. Y es como, a ver, mami, o sea, si no tienes una radiografía real, que la única radiografía real que te da son los números, no puedes tomar buenas decisiones. Oye, me parecen fascinantes los consejos que dices y coincido en todos ellos, pero además me gusta escucharlos porque me los dices a mí y yo digo, claro, sí, la flexibilidad siempre, sí, hay que atender los números, sí, hay que estar como con esta apertura. Mencionaste al inicio, ¿no? Oye, han cambiado las cosas porque hoy tenemos un referente de una mujer presidenta en México. ¿Cómo ves el entorno para las mujeres hoy en día? ¿Sigue estando igual de limitado que cuando empezaste? ¿Hemos mejorado en cuánto? ¿Y qué futuro le ves? A ver, yo creo que el contexto ha avanzado. Creo que muchos movimientos, si bien han radicalizado, yo creo que todo como péndulo tiende a caer en medio, ¿no? Y Sí. había conversaciones que quizás no se habían tenido y que se tenían que poner sobre la mesa y que para ser escuchadas algunas tuvieron que alzar la voz. Eso es cierto y creo que han abierto muchas puertas. Hay que entender el cómo hacemos esas conversaciones para que justamente no se cierren las puertas y no sea contraproducente. Pero creo que sí se ha movilizado la sociedad, sí se ha movilizado la educación, sí se ha movilizado el gobierno hacia el cómo damos respuesta y cómo articulamos el que haya más oportunidades para más mujeres. Sí. Entonces sí veo... Las creencias, ¿no? Y sí veo a las mismas mujeres como cambiando también de paradigmas, ¿no? El decir, no solo me voy a dedicar a casa, también voy a negociar y voy a buscar a parejas que justamente busquen conmigo este equilibrio, ¿no? Y esta equidad y esta, ¿no? Y yo en las empresas, porque además de Victoria 147 Emprendimiento, tengo la parte de consultoría dentro de empresas, donde hacemos todos estos estudios, diagnósticos, acompañamiento hacia la equidad de las compañías. Hay a nivel internacional también un empuje grande hacia estrategias de ESG, hacia los ODS, que al final del día cruzan el que tienes que tener políticas de equidad. Entonces sí veo que está moviéndose. Ahora, nos falta un montón. O sea, y las cifras son que nos faltan más de ellas, es 100 y cacho años para llegar a equidad en términos de mismos puestos, mismos salarios. Entonces, creo que podemos acelerar eso si todos lo tenemos como muy consciente y tomamos acción. Me gusta el tema del aceleramiento. Ahorita mencionaste, no solo en la comunidad me cobijo en lo que saben las demás, aprendo, ellas aprenden de mí, pero hay un tema que es la mentoría. Yo creo que las mujeres valoramos tremendamente el que haya personas que se vuelven un mentor porque están un pasito más adelante en algo o están con un poquito más de sabiduría porque quizá tienen más años de vida. ¿Qué opinas ¿no sientes que la mentoría es una gran manera de hacer un impulso dentro de una compañía? Es una gran herramienta y te podría decir, no quiero generalizar, pero siento que las mujeres optamos por preguntar más. Sí. O sea, como que el ego no nos gana tanto de decir no sé y es, tú me puedes ayudar, va. Y eso hace y abre puertas a que puedas aprender. Entonces la mentoría es pues, el conocimiento mejor empaquetado, vivido por alguien más, que te puede dar un salto, lo tienes que experimentar tú, Claro. 100%, pero que te puede dar un referente y un cobijo y un salto y un, ¿sabes?, abismal hacia regarla tú sola y caer en los mismos errores que alguien más ya cayó, ¿no? ¿Tú has tenido alguna mentora o mentor que haya sido significativo en tu vida? Sí, tengo varios. O sea, al principio me acuerdo de Will Gaber, que era alguien de recursos humanos como muy clavado, y algunas ideas yo le decía, estás loco. Pero él solo que las sacara y que las pudiera cuestionar y yo reflexionara, como que me ayudó muchísimo, sobre todo al despegar. Sí. Carla González, que fue y ha sido una gran mentora, pero ahora es parte de mis socias y de mi equipo, entonces Sí. ha sido muy lindo eso. También ha estado como muy, muy, muy de la mano. Y yo creo que referentes, o sea, en mi familia, o sea, ver a mi abuela que tenía su fábrica con mi abuelo de conservas y entonces no venía el transportista y ella agarraba el camión y repartía. Yo decía,
eso es el ejemplo y creo que eso es lo que más marca, el ejemplo. El ejemplo, ¿verdad? Yo también creo, porque la palabra empuja, pero el ejemplo arrastra. Total. Y no sé si te han hecho esta pregunta, a mí me la hacen todo el tiempo, ¿cómo le haces para balancear entre los hijos y el trabajo? Yo digo, no existe tal cosa. Lo que trato es de estar presente y de que mi ejemplo sea también el que eduque, ¿no? Porque también luego la palabra es mucha paja y no es tan contundente. Sí. ¿No sientes que a las mujeres nos hace falta quizá un poco de contundencia en visualizar qué es lo que estás buscando particularmente? Porque se vuelve un poco etéreo. No sé si también lo has visto que... ¿Sabes? Siento que queremos complacer Sí. mucho y queremos como, ok, hay mucha exigencia que nos creemos. Ay, tengo que ser así de mamá, tengo que ser así de esposa, tengo que ser así de empresaria, tengo que ser así de jefa, tengo que ser... Y nos las compramos porque nos gusta complacer, nos gusta pertenecer. Y creo que ahí es el Una error, oportunidad. el de decir, a ver, quita el ruido, escucha lo que tú eres y crea tu forma. Claro. Porque de ahí nacen o mueren las culpabilidades. Sí. Por eso la importancia de las alianzas. Sí. Ahora, dime una cosa, ¿tú a qué tipo de personas contratas? Independientemente de que si son hombres o mujeres, ¿qué estás buscando en ellos? ¿Estás buscando una currícula en donde se graduaron de una universidad? ¿O estás buscando otros elementos dentro de su persona que para ti son llamativos y relevantes? Yo creo que en las empresas del futuro, tengo una conferencia que se llama así, me encanta hablar sobre el talento en las nuevas generaciones, tiene que haber alguien que resuelva. A mí en muchas entrevistas les digo, si yo te quito ahorita tu cartera y tu celular, ¿cómo llegas a Cancún? Y es como, a ver, no tiene que ser perfecta, pero quiero entender cómo resuelve, cómo toma decisiones, qué tanta pena o no tiene, ¿sabes? Porque eso es el mundo. Claro. Entonces, si no sabes resolver y no tienes como la creatividad quizás de decir, bueno, pues me muevo y hago esto, ¿verdad? Muy probablemente te paralices en el primer reto que tengamos. Entonces, mucho depende de qué perfil estás buscando para qué posición. Pero me encanta que haya creatividad, que haya resolución y haya esta parte de adaptación, ¿sabes? Porque eso son las empresas del futuro. Me gusta muchísimo lo que dices. Oye, además de apoyo a nivel empresarial, una cosa que tiene Victoria 147 es el enfoque en el bienestar personal. ¿Por qué crees esto? Y nos podrías compartir cuál es la relevancia de que sí haya un enfoque en bienestar. Claro. Se hizo un estudio hace poco en Estados Unidos en donde el 67% de los emprendedores decían que tenían burnout, temas de ansiedad, estrés, o sea, es gravísimo. Sí. Y la mayoría de ellos o no lo acepta, no lo sabe, no quiere tratarse. Entonces, sí, el ser emprendedor es un rol como muy esquizofrénico, ¿no? Porque tienes que todo el tiempo estar pensando en el presente, en el futuro, pero aprender del pasado, resolver, tienes la responsabilidad en tus hombros. Entonces, si no tienes esta parte de soporte, en donde no te pierdas y no dejes de regar tu parcela personal, te derrumbas. Entonces siento que hay que entender el ritmo y a mí me gusta el término de emprendedora holística, en donde tienes 5 esferas y que seas consciente de ellas. Tienes la esfera física, ¿no? Tienes que cuidarte físicamente, claro, para estar bien, la espiritual, la mental, la social y la emocional. Entonces, si no te sabes como un ser integral y holístico y no pones en tu agenda cómo atiendes cada una de estas esferas. Exacto. Lo que no está en la agenda no sucede. No sucede. Entonces, sí, eso te hace mejor empresario. Es muy interesante lo que estás diciendo porque creo que cada vez hay un poquito de más cultura, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Yo quisiera que o sea, culturalmente, ¿cómo se apuntala una cultura? ¿Y esa cultura cambia con los años? O sea, ¿es válido que vaya siendo flexible o debe de ser una y mantener esa ruta sin... Yo creo que hay ciertos valores que perduran en el tiempo y esos quizás no se mueven tanto, pero creo que en el cómo los vives es lo que sí se puede modificar, ¿no? Y lo estamos viviendo ahora, o sea, en unos próximos años el 54% de la gente va a ser freelance, porque las nuevas generaciones nativas digitalmente van a pedir eso, van a pedir flexibilidad, van a tener quizás 2 trabajos, van a tener movilidad, nos vamos a organizar diferentes. Entonces, siento que tenemos que saber que las cosas van a cambiar de acuerdo a el nuevo talento que también traigas. Pero yo creo que la cultura, 1, con el ejemplo como habíamos dicho, 2,
con la frecuencia, no puedes decir, aquí somos todos bien incluyentes y no pasa nada, ¿no? Tienes que hacer algo, tienes que comunicar eso y tiene que ser algo que siga pasando y que sea frecuencia, no es de una sola vez, es de repetición, ¿no? Sí. Y de congruencia. Sí. Los jefes tienen que pensarlo, migrarlo, tiene que ser efecto cascada. Y es algo, nosotros en Victoria como que siento que es una cultura de nosotros te cachamos, que es uno de nuestros valores. Porque de pronto hay 5 personas en maternity leave, ¿qué haces? Nosotros te cachamos, ¿no? Entonces tienes que vivir tus valores. Entonces sí, yo creo que la congruencia es bien importante. Todas tenemos, me gusta indagar sobre esto porque yo creo que nadie cambiaríamos nada de nuestra vida porque de otra manera no seríamos quienes somos. Pero me gustaría preguntarte, si pudieras mandarte un mensaje a ti misma, a esta, no sé si Ana Victoria de qué edad y en qué momento fue algo crucial en tu vida, pero ¿qué le dirías a esa jovencita o a esa chica más chiquita, Ana Victoria? Hay un mensaje que siempre me mando de estrésate menos, amiga, ¿sabes, mana? Todo va a estar bien. O sea, siento que... Mándamelo a mí también de regreso. Exacto, es como una vez pasada la batalla, dices, ay, es en serio que me preocupaba por eso, pero sé que muchas cosas las tenemos que ir aprendiendo y viviendo y tal. Pero en muchas ocasiones siento que me hundía en un vaso con agua y me faltaba perspectiva y este estrés tal solo me ciclaba y hay veces que me he hecho daño físicamente cayendo en situaciones de estrés que pude haber pasado diferente. Eso me diría. ¿Qué te emociona sobre el futuro de tu carrera y de todas las vidas que estás tocando? ¿Cómo eso se va a impactar no solo en México, sino estás en muchos países ahora? ¿Qué te emociona? Me emociona, siempre me emocionan los canvas en blanco. O sea, me emociona que Victoria 147 siga siendo un lugar lo suficientemente flexible para que haya cosas que se orquesten y operen y funcionen, pero otras tantas que se puedan seguir creando. Entonces, me emociona esto que traigo de emprendedora holística porque creo que sí va a cambiar la forma en la que estamos haciendo negocios. Sí. Me emociona también lo que estamos fomentando de empresas cebras, que es algo que va en contra muchas veces de los unicornios. Se sabe que las empresas unicornios, que es algo que está muy en boga, que son empresas que se evalúan en más de $1,000 millones de dólares, basadas en tecnología con crecimientos exponenciales, de pronto crean mucha frustración, porque menos del 0.01% lo va a lograr. Lo puede lograr. Sí. Y menos del 1% son rentables. Entonces, como que dices, ¿para qué aspiras a eso? Y nosotros fomentamos en nuestros programas esta parte de empresas cebras, que son, vas en manada, vas en comunidad, creces más sosteniblemente, quizás un poco más lento, pero creces. Y eso creo que también genera valor. No enfocarte solo en la evaluación, sino en el valor que generas. Eso me emociona un montón, cambiar la forma de pensar. Y es impresionante ese concepto de generar valor. Y creo que el valor empieza, por supuesto, cuando vas reconociendo el valor que vas generando en ti. Y creo que eso implica un diálogo interno. No sé si tú coincides conmigo, pero yo siento que la conversación más larga que tenemos de la vida, pues es con uno mismo. Entonces, ¿tú cómo manejas ese diálogo contigo para que a veces no solita seas tú la que, digo, no sé si te pase, pero yo a veces me saboteo, no sé si tú también te encuentras de pronto haciéndolo? ¿Y cómo lo manejas para detenerlo? Porque eso es un aspecto importante en el crear valor, o sea, no estar saboteándote uno mismo, ¿no? Nos hablamos muy feo, muy duro a veces. Muy duro. El otro día, tengo muchas prácticas, practico yoga frecuentemente, y el otro día estaba con una maestra, yo vivo entre Nueva York y México, y me encanta ir a todos los estudios que pueda para tener a los mejores maestros. Y estaba ahí, y yo soy la típica que ya sabes, si puedes hacer esto, o si estás bien y te quieres forzar, yo siempre me forzo, y llego a la última consecuencia, y de pronto decía, pero no lo lleven tan duro, porque como se tratan aquí, se tratan allá afuera. Y dije, claro, me sobreexijo todo el tiempo. Sí. ¿En qué momentos debo de decir, ya para, no tienes que ser la mejor en esto, no tiene que salirte a la primera esto? Y como que hago ese diálogo de siempre encontrar estas señales y estos mensajes para interiorizarlos y decir, ¿eso cómo aplica en mi día a día? ¿Cómo me estoy hablando? ¿Qué significa esto? Entonces siento que hago mucho conciencia de, a ver, algo me está molestando o estoy incómoda, ¿por qué? Y llego a interiorizarlo, y creo que ahí es donde hago un diálogo de, no, a ver, hazlo consciente, trátalo de mutar, ¿no? Y creo que terapia sería algo que tendría que estar en canasta básica. Presente para todos, ¿verdad? Sí. La revolución de la conciencia es algo de lo que yo siempre
estoy reflexiva y lo estoy mencionando en las conferencias que doy, porque creo que a conciencia es como se toman las mejores decisiones y muchas veces las estamos tomando en automático, o sea, sin darte cuenta qué es lo que estás decidiendo para ti. Sí, y sí. creo que quizá puedas coincidir conmigo que las mujeres, entre más conscientes somos, mejores decisiones tomamos, porque vas no con tus conocimientos adquiridos y con tu experiencia previa, sino decidiendo cada momento que aplica para hoy. Total. ¿Eso te resuena y es algo que se practica en Victoria? Totalmente. O sea, yo creo que esa parte de reflexión, de meditación, y meditación no quiere decir túmbate, no Sí, hagas nada y no pienses, sino inclusive en el movimiento. Yo camino mucho y digo, a ver, traigo esto, lo voy a revolotear tantito. Y entonces como que he aprendido a decir, si no estás lista para tomar una decisión, pausa. Y decir, ¿sabes qué? No te puedo responder ahorita, dame una semana. Lo necesito interiorizar. Y creo que esas pausas hacen que llegues como mucho más preparada y más segura y sin tantas dudas, porque si no estás segura, cualquier vientito te tumba. Entonces, si ya le metiste coco y ya le metiste conciencia y también escuchar ese primer hint, eso que primero sentiste es este instinto. Escúchalo, ve para adentro. ¿Por qué? Y me gusta en una segunda fase platicarlo con mi entorno de confianza. Oye, traigo este tema, ¿qué opinas? Con gente que respetes, con gente que sea inteligente, que tal vez sepa del tema. Y entonces ya como que con eso vas armando mejor y me saca de estos escenarios caóticos del vaso medio, ya sabes, yo ahogándome y me da muchísima perspectiva. ¿Cuánta gente participa en el proyecto de Victoria hoy? Pues entre contratados, subcontratados, tal, pues más de 60. Qué hermoso. Sí. Y estaba nomás pensando yo, ¿qué significa México para ti? O sea, tú eres mexicana, pero yo veo en ti como algo muy arraigado que es la situación, más bien la empatía con la situación que vive este país. Y podrías estar viviendo en Nueva York y haberte cambiado de plaza, ¿no? Y me refiero a reubicarte en otro lado y ahora, pues, no sé, decir, bueno, ahora evolucioné de México, pero siempre estás con este pie aquí y siempre estás haciendo algo por los demás. Para ti, ¿por qué en México somos grandes? ¿Por qué México merece esta atención que le brindas y obviamente de estas grandes capacidades que estás forjando? ¿Por qué somos grandes aquí? Algo que me ha dado también la distancia es una apreciación increíble de lo que somos en México. Y veo muchísima oportunidad, muchísimo valor, que falta articularlo y aterrizarlo para que tenga el efecto que queremos. Sí. Creo que como país actuamos o hemos actuado muy individualistas, ¿no? Y cada sector, cada industria, ¿no? Que si las universidades por su lado, las aceleradas por su lado, los empresarios por su lado, ¿cómo podemos tener un diálogo que avance hacia el mismo lugar? Y está lindo tener como esta perspectiva, porque veo de un país muy contrario a México, que es Estados Unidos, que los procesos funcionan, que la claridad funciona. Eso aplica, pero por otro lado, la creatividad mexicana de te resuelvo por todos lados y así. Innovación en todo sentido. Entonces siento que lo que me gusta de esto es decir, es mi país, me vibra, ¿no? Sí. Pero veo tanto talento, tantas posibilidades, somos riquísimos en recursos naturales. Nos falta articularlo y llevarlo a un mismo lugar de mayor impacto para más personas. De veras, me entusiasmas, me motivas, me pones un referente de lo que las mujeres somos capaces de hacer. Y te agradezco. Ojalá y podamos trabajar juntas en este futuro de Somos Grandes. Como bien te decía, esto es acerca de formar una comunidad de emprendedores, como tú la tienes, pero sobre todo de volvernos a reposicionar con orgullo como gente que es protagonista de su vida. Y yo te veo a ti siendo protagonista de tu vida, no desde la posición de víctima, sino al contrario, desde la posición de una mujer que se hace responsable y que con la frente en alto dice, yo me gano la vida y estoy ayudando a otras mujeres a que se ganen la vida y es la satisfacción más grande y más bonita que alguien puede tener. Muchas gracias. Y solo decirte que te admiro, gracias por estar aquí y ojalá podamos continuar en esta conversación de Somos Grandes. Seguro que sí, cuenta conmigo y con Victoria 147. Que sigan los éxitos en Victoria. Muchas gracias.